Saludos cordiales, amigas y amigos. Qué gusto estar de nuevo con ustedes a través de la televisión pública. Este es su programa de la familia, La Caja de Pandora. Quiero contarles un dato. En la Revolución de Alfaro hubo 6 ecuatorianos que fueron al exterior con una beca. Uno de ellos fue Isidro Ayora, quien viajó a Alemania durante 4 años. Dato que recojo de un artículo de Juan Carlos Morales. Isidro Ayora, ustedes saben, fue presidente de la República. De 6, uno fue presidente de la República. Hoy en día hay 7.000 jóvenes ecuatorianos que están estudiando fuera. Están en universidades de prestigio, casi todos ellos. Y 3.000 están esperando acá o están estudiando dentro de nuestras propias universidades, donde también ya hay centros universitarios de excelencia. Me pregunto, ¿qué puede pasar en pocos años con todo ese talento que hoy se está formando? Probablemente tengamos nuevos presidentes o tengamos figuras que transformen nuestro país. Pero ¿cómo son ellos? Nos interesa saber. Por eso hemos buscado a Ricardo Narváez, ingeniero químico que nos acompaña, jovencito, tiene 28 años, ¿no? Y eres ya un investigador que hace cosas notables. Estás buscando otros recursos energéticos para que la vida sea mejor. Bienvenido, un placer tenerte aquí. Un gusto estar aquí. Fuiste becario en Londres, en una universidad. En el Reino Unido. En el Reino Unido. Específicamente en Londres. Y realmente tu historia nos interesa. Gracias por contarnos, por estar aquí. Vamos a empezar haciendo una pregunta para que nuestro público también, desde donde está, a través de las redes sociales, se conecte y conteste lo que vamos a preguntar enseguida. ¿Qué país fue el primer campeón mundial de fútbol en la historia? A, Francia, B, Brasil, C, Uruguay, D, Inglaterra. Entonces, eso tendrá que contestarnos también nuestro amigo Ricardo Narváez cuando volvamos o cuando estemos al final del programa. Y ahora mismo lo que hacemos es presentar un perfil en el cual consta la historia de este invitado, de este talentoso joven que nos acompaña, Ricardo Narváez. Veámoslo. Dentro de las cosas que uno se lleva bastantes cosas porque nos vamos a vivir bastante tiempo. Dije, seguro que voy a tener tiempo para hacer deporte, entonces me llevé, dije, allá es un país muy futbolero, Inglaterra, entonces seguro que iba a encontrar gente con quien jugar. Y bueno, el saxofón también, como estudiante uno no pasa estudiando todo el tiempo. Y parte de mi tiempo libre, que sí tuve bastante tiempo libre también, me dedicaba a la música, me dedicaba a saber un poco más del saxofón, a que suene un poco mejor cada día. Ricardito nació un 17 de diciembre del 1988. Nació cuando vivíamos en la urbanización La Kennedy. El día que él nació fue la felicidad más grande para nosotros. En esta foto tiene 8 meses, era un niño gordito, muy vivaz. Cuando teníamos 5 o 6 años, ya Ricky hablaba de que tal vez algún día él quería estudiar en Harvard. Bueno, no llegó a Harvard, pero estudió en Inglaterra, sí, en una muy buena universidad. Fue el primero de nosotros que se graduó, de todo el grupo de amigos del colegio, el primero que salió a estudiar fuera, y pues ahí Ricky dejó una huella, ¿no? Una huella y un camino que algunos de nosotros hemos seguido sus pasos. Y ahora, pues también formar parte del grupo aquí en el INER, trabajando con Ricky, compartiendo todos esos logros que se van consiguiendo, en los cuales muchas iniciativas son de su parte, sí, muchos productos excelentes que ahora la institución tiene. Bueno, dentro de otros proyectos que tenemos, la idea con esto de las algas es hacer una práctica, digamos, que al final se llama captura de carbono. ¿Qué es esto de la captura de carbono? Bueno, la gente por sus actividades genera CO2
Y ese CO2 me sirve para darles de comer a estas algas que yo tengo acá. Esas algas con ese alimento van a crecer, vamos a comer bastante y me van a dar unos productos importantes. A las algas incluso a futuro han dicho se puede usar como fuente de alimento. Tampoco nos olvidamos de eso. En nuestro caso la idea es verle la energía que nos puede dar, ¿no? Las algas, si yo ya les separo, ya las seco un poco y las preparo para extraer el aceite, puedo justo sacar ese aceite y usarlo como combustible. Y más integral que eso, se puede sacar químicos, se puede sacar vitaminas, se puede sacar otros productos, poco de consumo masivo. Me preocupaba que no tenía muchos amigos. Incluso como comentario que le decimos a mi hijo, al Pepe, al papá, papito, el Carito es muy callado, no tiene muchos amigos, ¿qué será? ¿No se va a llevar al psicólogo? Le dije. Y un día le llevamos. Al psicólogo, dice, ustedes están locos, nos dijo a nosotros, nos dejó pero ustedes están locos, ¿por qué me voy al psicólogo? Tenía sus juguetes de química, tenía siempre sus microscópicos, sus reactivos, sus cosas, se inclinaba por eso siempre. Y la investigación era muy curiosa, le gustaba hacer. ¿Y cómo será eso, mami? ¿Y si hago esto, mami? Entonces sí le gustaba la investigación. Nunca fue él estudiante. No, nunca fue él. Él se graduó con 18.6 en el colegio, pero en la universidad fue el mejor alumno. Él estudió ingeniería química en la Universidad Central y incluso los amiguitos que estudiaban en la Politécnica le pedían que le den clases. Bueno, te invito a entrar a mi cuarto para que veas un poco lo que tengo por aquí. Te vas a encontrar con algunos recuerdos de liga, que toda la vida he sido hincha. Una cosa que aunque no parece y aunque mucha gente no lo vea, también creo que enseña bastante y me ha hecho conocer muchos lugares también. Recuerdos de la música que escucho. Está un disco que me regaló un buen amigo de Bob Marley, en LP por supuesto, para que suene mejor. El origami era una cosa que antes es papel, que es plano, que es de 2 dimensiones, digamos, y doblando papeles, cortándolo a veces en algunas técnicas más, uno puede aprender a hacer esas figuras en 3D, ¿no? Que como que llaman un poco más la atención. Esta grulla me la aprendí, tal vez la primera figura que me aprendí, y bueno, aquí la uso para todo, ¿no? Hasta para dejar mensajes en la casa, le escribo el mensaje a la grulla y ya saben que es mío. Desde cuando él ya estuvo en un 4º o 5º año que era, él ya pensó en su maestría. Porque, o sea, rápido, él quería rápido hacer las cosas. Entonces, apenas, él se graduó enseguida, el 6º año que estuvo, él ya hizo la tesis, se graduó en el mismo año que egresó y enseguida se fue a Inglaterra y a Alemania a hacer su posgrado, su maestría de energía renovable. Lógicamente, él hizo con una beca del CENESID. Esta foto que tengo acá, bueno, estudiaba con gente de muchos sitios del mundo. Un buen amigo de los que hice allá era de Egipto y esto es en el desierto del Sahara. Ricardo se incorpora al INER en mayo del 2012 y es una de las personas, uno de los investigadores encargados de armar las líneas prioritarias de investigación del instituto. En este caso, Ricardo se enfocó durante su primer año y parte del segundo año básicamente en el tema de biomasa. El país tiene mucho potencial en el tema bioenergético, en el tema de recursos de flora y fauna. Por tanto, la biomasa es un espacio no explotado para el tema de la energía. Y esta incursión de Ricardo en este espacio y en este campo ha sido muy fructífera para el país. De alguna manera, su investigación ha logrado desarrollar una tecnología que es pionera en el Ecuador y en la región, que es una planta que transforma los desechos sólidos urbanos en combustibles. Esto es la primera tecnología de Waste to Energy, así es como se lo conoce, en nuestra región, ¿no? Yo no sé cómo él maneja su sueño, porque a veces le ves despierto a las 4 de la mañana y a veces les ves dormido hasta las 3 de la tarde, entonces es como que
puede dormir a cualquier rato o estar despierto a cualquier rato, ¿no? Pero en general, cuando éramos niños era bastante dormilón y no se despertaba por nada, así podía caerse en la casa el man ahí seguía dormido, ¿no? Fundamentalmente lo que busca o lo que enfoca es el obtener mejores beneficios para todos. En este aspecto, de ahí la importancia de los estudios de los que está siguiendo, y él cada vez está tratando de descubrir o de desarrollar algo que sea de beneficio para todos. Ya vamos a mostrar más adelante lo que estás haciendo específicamente, pero antes quiero preguntarte, ¿eras un niño distinto a los demás? Tanto que tu madre decía, este chico requiere psicólogo porque no tiene demasiados amigos. ¿Qué pasaba? Bueno, yo me consideraba un niño normal, ¿no? No, bueno... ¿Tenías otros intereses? Es posible, ¿Qué ¿no? ocurría? Es muy posible. Tal vez me distraía con otras cosas. Bueno, obviamente como todo niño normal, sí, me iba al parque a jugar fútbol con los amigos, pero también jugaba otras cosas, ¿no? Tal vez eso ¿Qué es era lo lo que que me llamaba la jugabas atención. que resultaba distinto al común de los niños? Bueno, un poco relacionando las cosas, porque a partir de esto me puse a pensar en eso. Me gustaba jugar mucho con Legos, me gustaba armar cosas, ¿no? Desde siempre. Y jugaba un rato, bueno, me aburría, armaba otra cosa y seguía jugando. Eso era un tema. Ya. Y el otro, un poco mezclaba las cosas que encontraba por la casa, a ver qué salía, por último, qué sabor ¿Qué tenía, mezclas qué color hacías? tenía. Sí, bueno, entre otras cosas, detergente con aceite, o aceite de carro. ¿Y pues, probabas mezclaba. una vez mezclado? Algunas veces. Algunas veces me quemaba también porque jugaba con cera también, a veces la cera también Ajá. era parte del juego. ¿Y de dónde nacía esa búsqueda? ¿Hubo un sistema educativo que te motivó? ¿Nació de ti mismo? ¿Te ilustraste o te motivaron libros o programas? No sé. Eso sí es una pregunta difícil. Creo que es una mezcla de cosas, ¿no? Sí, creo que fue una mezcla de cosas, pero... ¿Tu escuela qué carácter tuvo? ¿Fue una escuela de mucha libertad? Sí. ¿Te permitían volar en la imaginación? Claro, sí. Dentro de todo, imagino que ayudó bastante eso, ¿no? Una cosa que ayudó bastante, creo, no era una escuela que me cargaba mucho con deberes. O sea, me mandaban 1, 2, bueno, se acababa pronto y me quedaba el tiempo para jugar o hacer algo O sea, más. era un proceso más lúdico, ¿no? Sí, tal vez sí. Pero yo aún la considero una escuela tradicional. La diferencia tal vez es que nunca me cargaron toda la tarde haciendo deberes. Tal vez eso fue la diferencia. ¿Ya? ¿Y el entorno familiar influía? ¿Se hablaba de estas cosas o no? No tanto, pero bueno, mi papá y mi mamá eran ingenieros químicos y a veces tenían cosas en la casa. ¿Ya? A veces sacaban cosas, ¿no? Limpiando la casa y aparecía Entonces, algún recuerdo. Yo decía, ¿y esto para qué sirve? Entonces me trataban de explicar, pero tal vez como le hacían demasiado fácil para que yo entienda, me dejaban con más preguntas. Ellos fueron tu espejo entonces. Seguramente, sí. Sí, eso te motivó. Y llega un momento en que dices, bueno, hay que ir hacia la ingeniería química, ¿no? Que es tu título inicial. Y te va muy bien. En el colegio no era un estudiante brillante, dice tu mamá. No, más bien eso ocurrió en la universidad. ¿Por qué en el colegio no quisiste ser un estudiante brillante y sí en la universidad? Bueno, el mismo colegio nos motivaba. Tal vez un recuerdo que me queda y algo que le agradezco mucho es que siempre es más importante aprender que sacar buena nota. Y no necesariamente lo uno es lo mismo que el otro. Entonces me preocupaba en aprender. ¿Sí? No estudiaba mucho, al menos no de la manera tradicional de sentarse con los libros y estar ahí en la mesa todo el día, sino tal vez me acordaba de algo de la clase, tal vez lo que más me llamaba la atención y la mayoría de las veces, bueno, no siempre eso era lo que servía para las evaluaciones. Y en la universidad, ¿qué produce un cambio? Porque termina siendo el mejor estudiante. Bueno, tal vez el método, ¿no? Como dije, yo estudiaba muy poco, o sea, tal vez mi forma de aprender no se basaba en sentarme a leer un libro horas o aprender matemáticas haciendo 1000 ejercicios, nunca fui así. Fue más experimental. Sí. O tal vez visual, tal vez un poco de eso, o sea, veía una cosa como que se me grababa, me decían algo en las clases como que se me quedaba. Muy bien.
y hasta ahora se me queda. Tal vez ese es el objetivo del aprendizaje, ¿no? Hay que destacar, subrayar. Ricardo Narváez se gradúa como ingeniero químico en la Universidad Central del Ecuador, una universidad pública que también tiene enormes méritos. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Es La Caja de Pandora con Ricardo Narváez. Ya venimos. Al volver, cuando Ricardo Narváez cursaba el último año en la Universidad Central del Ecuador, empezó a elaborar su tesis de grado, pero algunos no creían lo mejor. Del apuro solo queda la prisa, me dijo. Y yo le respondí, bueno, a mí me ha ido bien haciendo las cosas rápido, ¿qué quiere que le diga? Ricardo Narváez, 28 años, ingeniero químico, está buscando otras posibilidades energéticas en la misma naturaleza. Nuestro ecosistema es rico, es enorme, y allí mismo se podría conseguir energía que reemplace al petróleo. Ese petróleo que puede terminarse en cualquier momento. Tú vas a la Universidad Central, como dijimos, pero no encuentras un método tradicional de estudio, ¿no? No es que te quemas las pestañas. No. ¿Cuál fue el método? Vale la pena que el resto sepa, porque podrían emularlo. En mi caso lo que funcionó, bueno, sí prestaba atención en clases, ¿no? Tal vez no me distraía mucho en clases y había cosas, sobre todo gente con más experiencia, obviamente los profesores decían ya el extracto de lo que queda. Algunas veces cuando quedaba tiempo leí algo más, pero bueno, la universidad es así, ¿no? Tal vez ni el profesor tiene tiempo para revisar y el estudiante tiene otras cosas que hacer, entonces tampoco me cargaban con mucho tiempo. ¿Y te interesaban otros aspectos de la vida universitaria o solo te dedicaste a estudiar? ¿Saliste alguna vez a protestar también en las calles? ¿Tiraste una que otra piedra o no? No hice eso, pero sí estuve en un tiempo involucrado. Sobre todo mi facultad era muy poca gente, ¿no? Ajá. Entonces, un poco a regañadientes al comienzo, digamos, de esos grupos de dirigencia estudiantil, sí nos como que tenían que llenarlos de alguna manera. Ajá. Entonces, ¿fuiste dirigente estudiantil? Sí, fui dirigente estudiantil. ¿Y qué hiciste como tal? Porque ser dirigente no es malo. No es malo, para nada. Al contrario, desde ahí se podría aportar con cosas positivas para la comunidad universitaria en ese caso. Empecé siendo representante de estudiantes, en ese entonces era el consejo directivo de la facultad, de la universidad también era bueno, la universidad era una cosa más grande, ¿no? Unas reuniones donde iban decanos, subdecanos y representantes de estudiantes, uno por facultad. Consejo universitario. Sí. En mi caso, y bueno, ingeniería química era poco, entonces, pero de una u otra manera tenía yo un puesto y si con otro compañero de otra especialidad de ingeniería civil no podía ir, iba yo normalmente. Eso era de vez en cuando. Claro. Pero sobre todo tu empeño y tu tiempo se utilizó en una búsqueda profesional, académica. Sí, pero creo que lo repartía bien. Como dije, nunca me quemé las pestañas, aprendí y ventajosamente tuve esa facilidad para aprender sin invertirle mucho tiempo al aprendizaje. Ajá. Y me quedaba bastante tiempo libre, entonces ese tiempo libre lo usaba para estas cosas también. Te gradúas, es decir, terminas la carrera e inmediatamente te gradúas, así es, ¿no? Así es, sí. ¿Esa es una buena decisión también? Tomando Totalmente las previsiones del caso, ¿no? Sí, bueno, algún profesor hace no mucho tiempo y ya en el trabajo, ¿no? Ni siquiera de estudiante, me decía, del apuro solo queda la prisa, me dijo. Y yo le respondí, bueno, a mí me ha ido bien haciendo las cosas rápido, ¿qué quiere que le diga? Buena respuesta. Vamos a buscar acá en estos videos que hemos preparado para ti otros contenidos que tienen que ver con tu actividad, con tus conocimientos. Talento, residuo urbano. ¿Qué te parece? Bonito. ¿Ah? Allí, por favor, un clic tuyo sobre ese video. Talento, dices, ¿no? Sí. Vámonoslo. Soy profesora investigadora de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Volví hace un año
de la Universidad de California, Berkeley, donde fui a hacer un estudio postdoctoral en el tema de la restauración de ríos y tuve una beca de universidades de excelencia del CENESID para realizar estas investigaciones. Mi experiencia a nivel humano en Berkeley fue súper buena. La universidad, yo sentí que la universidad estaba súper preparada para recibir extranjeros y es un ambiente multicultural súper grande y hay como muchas instituciones dentro de la universidad que facilitan la vida de los extranjeros dentro de la universidad y dentro de la ciudad y dentro de California mismo. Encontré que la gente, en general toda la gente me quería ayudar para que yo resolviera los asuntos técnicos y también para sentirme mejor, encontrar casa, etc. Luego, ya a nivel como de la ciudad en sí, como es una ciudad que tiene mucha demanda, por ejemplo, por vivienda, es difícil encontrar casa, entonces era la primera vez que a mí me tocaba hacer fila para conocer un departamento que era carísimo, que iba a costar lo que nunca me imaginé que iba a pagar de arriendo y que encima tenía que estar en una lista de espera y era como una selección como para un trabajo, casi que te alquilen una casa. Entonces esos primeros momentos fueron de susto porque era como, ay, no me va a alcanzar la plata y no voy a conseguir casa y estas cosas, pero luego con el tiempo me fui como relajando y al final fui resolviendo poco a poco eso, pero sí, en general era un ambiente competitivo hasta para conseguir casa, pero luego cuando eso se relajó me dediqué a disfrutar todas las bondades que tenía estar en esa universidad que es tan maravillosa y en general fue una súper buena experiencia. No me esperaba de allá, o tal vez no conocía sino hasta estar ahí, era el frío del invierno, ¿no? Era un frío al que no estaba acostumbrado y por supuesto la ropa que tenía, que yo pensaba que era abrigada, que es lo que consideramos acá como abrigado, allá no era para nada abrigado. Y tenía que usar a veces 2, 3 sacos, 2, 3 pantalones. Y bueno, a veces iba a la universidad caminando con bastante frío y al lado mío pasaba alguna persona haciendo deportes, trotando y iban en pantaloneta y camiseta. Yo siempre decía, ¿cómo pueden hacer eso? Yo me muero de frío y aquí trotando con poca ropa, ¿no? Ahí está. Veía un estudio que hacía una empresa que analiza la opinión ciudadana y decía, hace 10 años los estudiantes o los jóvenes estaban preocupados de buscar la manera de irse del país. Hoy están preocupados de saber dónde van a estudiar, ¿no? En tu caso, ¿qué ocurrió? Te graduaste y dijiste, voy a especializarme. Tu madre dice que siempre habías pensado en ello. ¿Qué haces? ¿Cómo logras una beca? ¿Qué ocurre? ¿Cómo logro una beca? Bueno, hubo los medios para lograrla, ¿no? Hay otros, obviamente, de otros países con otras peticiones, pero la más rápida, como dije, me gustaba hacer las cosas rápido, era el CENESID y aparte tenía unos objetivos con los que me identificaba mucho y en las áreas donde a mí me interesaba estudiar. Entonces fue una decisión casi lógica, ¿no? Si hay esto y se ajusta a lo que yo quiero, sí, hay que hacerlo. Yo solía escuchar antes gente decir, yo no tengo suerte, nunca he podido conseguir una beca. Hay gente que se queja, ¿no? Porque los ecuatorianos a veces somos campeones en ser quejosos, ¿no? Y les preguntas, ¿y por qué no has conseguido una beca? Es que no he buscado, dice, ¿no? Entonces, también falta una predisposición. ¿Tú tuviste la predisposición, fuiste a buscarla, concursaste también? Claro, sí, ¿sí? Como todo becario. Pero fue un proceso de selección exigente, tuviste que rendir realmente tu conocimiento. Claro, eso siempre fue así, ¿no? Nos tomaban pruebas, esas pruebas de aptitud más que las de conocimiento a veces, ¿no? Sí, recuerdo un par de días nos llamaron, nos estuvieron dando pruebas y era uno de los requisitos que necesitábamos. Te impusieron también un requisito que es hablar otro idioma, en ese caso inglés. Sí, también. Fue una sorpresa bien grande, ¿no? De hecho, el único documento que tengo para probar que sé hablar inglés es ese examen, que por suerte ya caducó, que me sirvió para inscribirme en la universidad.
Muy bien, vamos a hacer otra pausa brevísima. Queremos hablar de vuelta con nuestro invitado Ricardo Narváez, cómo viven los becarios ecuatorianos en el exterior. Ya venimos. Cuando volvamos, conozca la investigación que desarrolla Ricardo Narváez, la que está siendo catalogada como uno de los mejores inventos de la región. Ese uso de la basura, ¿no? Ya no es el problema que es hasta ahora, sino es un beneficio, es un recurso más, es algo valioso si lo queremos ver así. El Ecuador del 2015 registra un récord importante en cuanto a número de jóvenes ecuatorianos que están estudiando fuera en universidades de excelencia. Y eso hace que podamos llegar a la conclusión de que en poco tiempo tendremos grandes talentos contribuyendo con el desarrollo del país. Ya hay algunos. Uno de ellos es Ricardo Narváez, pero de becario muchos han sufrido, porque hay una serie de ausencias. ¿Qué pasó en tu caso? Irse a estudiar afuera es empezar de cero, ¿no? En el caso más común me refiero. No, uno no tiene amigos, uno no tiene casa, uno no tiene nada. ¿Y cómo lo resolviste? Bueno, las cosas de a poco, ¿no? Dije, bueno, tal vez la primera preocupación que salía era, bueno, la matrícula, los documentos, obviamente, para estar como estudiante ya establecido en el país. Entonces, eso es empieza un poco acá, ¿no? Esa preparación de documentos. Y bueno, me faltaba una semana y todavía no tenía dónde vivir, ¿no? Pensaba en eso, pero no me había dado el tiempo de buscar. Entonces, bueno, internet es lo más fácil, ¿no? Y encontré una residencia, dije que quedaba cerca de la universidad, decían 20 minutos. ¿Cuál fue tu universidad? Ese dato no hemos dado. Sí, bueno, estudié en la Universidad de Louvain, en el Reino Unido. Louvain también es una ciudad pequeña que se llama igual, que está, digamos, en el centro de la Gran Bretaña. ¿Es una ciudad universitaria? Sí, está todo adaptado para los estudiantes. ¿Y la calidad educativa de este centro? Era bastante buena, ¿no? También le agradezco también a la universidad por eso, era exigente al comienzo, tal vez cambiar el sistema, ¿no? Allá tienen otra forma de evaluar, otras cosas que ver en la evaluación, y eso nadie nos cuenta, eso se aprende un poco observando y un poco preguntando. ¿Y cuál es la diferencia entre la Universidad Ecuatoriana y la Universidad inglesa? ¿Hay otros métodos de calificar? ¿Qué es lo que ellos buscan? Bueno, la universidad de acá tiene tal vez un contacto un poco más cercano entre el profesor y el alumno. Allá el profesor tiene otras ocupaciones, sobre todo sus proyectos y todo, que al menos no es lo que yo conocí en la universidad de acá. Y no podía dedicarnos directamente mucho tiempo, pero tenía estudiantes a los que les delegaba, bueno, si necesitan una pregunta, van a contactarle a tal persona, pero no era directamente el profesor titular. ¿Y el número de profesores de tiempo completo? ¿Pudiste advertir? ¿Muchos estaban solo dedicados a ser maestros o no? No, ninguno de ellos era dedicado a ser maestro, ninguno de ellos. Tenían sus proyectos de investigación sobre todo, ¿no? Pero eran investigadores. Eran investigadores, sí, todos ellos. Porque en nuestro caso hemos tenido durante mucho tiempo profesores, pero a la vez ejerciendo otra profesión, ¿no? Entonces, claro, eso como que no es lo mejor. Entonces, en ese ámbito, ¿te resulta sencillo? ¿Qué es lo que finalmente te especializa? Mientras acá el sistema educativo en general, no solo la universidad era, el que saca 20, el abanderado, ese es el ejemplo, ese es el que sabe, ¿no? Y el otro sabía menos, o sea, si es que uno tenía 10 y el otro tenía 9, el de 10 sabe más. Allá era un poco por escalas, y a partir del 7, o sea, 14 sobre 20, o como le quieran ver, era excelente. O sea, no priorizaban mucho la nota, y abajo asimismo de un porcentaje ya era perdido. O sea, no, en caer en esa franja era bueno, no estar debajo de esa franja era malo, y dentro de la misma franja un poco daba lo mismo. ¿Los sabores faltaron? Los sabores, los olores, el paisaje, ¿qué ocurrió? Claro, bueno, el paisaje en mi ventana de acá es el Ruco Pichincha, pero allá mi paisaje era una central nuclear que quedaba por ahí cerca, entonces era un cambio muy grande. En cuanto a sabores, bueno, ¿qué allá faltaba? el ají.
El ají. Sí, me faltaba ají. Me llevé un poco de acá, pero me duró un par de meses, no me duró nada. Allá, a mi manera de ver, tiene un sabor diferente la comida, ¿no? Tal vez dices menos sabor, ¿qué le falta esto? Le falta sal, le falta, no sé, ajo, pero... Le faltan nuestros minerales, ¿no? Le falta eso, sí. ¿Verdad? Le falta eso. Entonces, por eso no es lo mismo. Y las comunidades que suelen formarse estudiantes, comunidad latinoamericana o comunidad mundial, es la que tú conseguiste allí. Veo que tenías sí. un amigo muy cercano de Egipto, De ¿no? Egipto, sí. Bueno, las personas con las que más tiempo pasaba, ¿no? Que era gente que estaban en lo mismo que yo, ¿no? Estudiando lo mismo que yo, entonces era fácil, nos reuníamos a hacer las tareas o lo que teníamos que hacer y obviamente se convivía ya a ese nivel de amigo, no solo de compañero de clase. Y en mi caso era más mundial, ¿no? Había latinoamericanos, obviamente pasaba con él, pero había gente de otros lados y como andaban en lo mismo, era fácil convivir. ¿Faltaban sonidos de América Latina? Bueno, la música, por suerte, se la puede llevar uno con cada cual, así que no me faltó tanto el sonido. Más y llevaste tu saxofón. Claro, ¿Es verdad? Saxofón. Aquí está ese saxofón. Pidamos que nos permita escuchar qué es lo que allí, en esos tiempos, no sé, de nostalgia, de soledad o de alegría también, podías tocar con este saxofón. ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, ventajosamente, se me hace fácil igual aprender a través de un poco los números, y los números en la música son leer las partituras. ¿Ya? Era un poco natural aprender por ese lado. Ajá. Eso, entonces, como buscando un poco de la música que me gusta, la que hay partitura, era Bob Marley, que ventajosamente es común. Así sí, que vimos en el perfil bien. que eres un fan de Bob Marley, sí, ¿no? Sí. Muy bien, entonces escuchemos algo, ¿no? Algo de reggae, con este ex becario que hoy ofrece su talento al país. Bueno, ¿No tuviste problemas con los vecinos que se quejaron por este chico que está en el saxofón? Bueno, había vecinos que hacían más ruido que yo, así que no había mucho problema con eso. Bueno, abramos otros tópicos, otros videos. Ya viste talento. ¿Qué tal? ¿Por dónde vamos? Vamos por Residuo. Vamos por Residuo. Ya, allí tienes un clic sobre Residuo. Vamos a ver de qué se trata. Señora Luna, y usted que gira por todo el mundo, quiero decirle dónde estaría mi linda mamita. Nunca pensamos ver estas curiosidades y tenerlos ante nosotros que somos guardianes y rogando a Dios que esto siga en adelante. La planta es un proyecto que financió el CENESID al INER. Un poco el concepto de la planta es basado en energía renovable, por supuesto, en biomasa. En este caso, una de las fuentes de biomasa y por lo tanto de materia prima para el aluminio más abundante que tenemos es la misma basura de nuestras casas. Entonces, la planta que vamos a visitar es un prototipo que hicimos. Bueno, en pocas metemos basura, le mezclamos un poco con carbón vegetal. Aquí hay bastante residuo de palma, bastante residuo agrícola que nos sirve para hacer el carbón. Y al final de todo ese proceso, un proceso térmico, luego un proceso químico, tenemos, a mí me gusta decirle petróleo sintético, ¿no? Al final es algo que yo tratado, obviamente ya purificado, podría ponerle para que funcione un carro, un camión, un avión tal vez. Ese es un poco nuestro proyecto. Esta ya es la entrada de la Concordia. La planta queda unos 5 minutos para acá y el pueblo, que es donde va a ser la feria, es para acá.
El diseño lo hicimos en el INER. Todos los equipos, los planos de todas las máquinas, las especificaciones de algunos equipos que hay que importar, como estas bombas de aquí o ese compresor o ese equipo azul que está en el fondo, que es el más especializado. Y bueno, el resto, como aún al menos a la fecha no tenemos una metalmecánica, se contrató a una empresa para que lo construya. Yo vengo de parte del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables y les voy a hablar un poco de un proyecto que tenemos acá en la zona de La Concordia. Es una planta prototipo que tenemos instalada en la estación del INEAP, un poco más acá. Y la idea del proyecto es un proyecto de investigación, un proyecto científico. Convierte basura de los hogares, basura de las casas, en combustible líquido. ¿Qué es esto? Basura de la casa se convierte en combustible. ¿Cómo es? Explícalo. Bueno, es un proceso que se lo puede hacer, ¿no? Tal vez ya hecho, uno no se acuerda de lo difícil que fue, pero el concepto es coger esa basura, se la hace gas primero, y luego se va a un reactor químico. La basura orgánica. La basura de la casa, como decimos. ¿Cualquier basura? Cualquier basura. ¿Plásticos? Plástico, sí. Plástico, bueno, metales y vidrio es lo único que no se podría poner ahí. Y bueno, como decía, después de ese gas va a un proceso químico y después de ese proceso químico lo condensamos, digamos, y lo recogemos. ¿Y ese combustible te sirve para la tracción de vehículos, de motores? Sí, ese era el concepto, hacer combustibles que yo puedo usar en los vehículos. ¿Y ya se ha probado efectivamente con vehículos? No me ha salido suficiente como para llenar un tanque todavía. La mayoría se me va en pruebas todavía, ¿no? Sí, pero... ¿Pero ya has podido prender el motor de un vehículo? Aún no. Todavía estoy, digamos, llenando el combustible como para eso. Eso es el siguiente paso, ¿no? Ya un poco saber lo que quiero que salga de la planta, ya con todo medido. Y ahí sí le dejo operando un buen tiempo así para poder sacar. Tienes que avisarnos cuando eso ocurra, porque debemos estar allí. Con todo gusto, ¿No? claro que sí. Pero, ¿y este proceso es costoso o no? Bueno, como el proyecto es pequeño, no salió tan costoso. Es un proyecto de investigación todavía. Pero el costo que más se gana es de ese uso de la basura, ¿no? Ya no es el problema que es hasta ahora, sino es un beneficio, es un recurso más, es algo valioso si lo queremos ver así. Estás llamando a esto el petróleo orgánico, ¿no? El petróleo orgánico, sí, petróleo sintético. Entonces, ¿y esto le va a servir al país en un momento dado para reemplazar la gasolina? Exacto, eso es un poco juntando las dos, tanto ese uso de la energía que podemos obtener de ahí y la solución de la basura, ¿no? La basura, el primer problema tal vez es que ocupa bastante espacio y aquí la hacemos combustible. Pero igual requieres espacio o no? No tanto, no tanto. Bueno, si me comparo con un relleno sanitario o un botadero, es la 10ª parte de eso. Pero digamos, recogemos toda la basura de una ciudad X, ¿no? Y con eso podríamos generar este biocombustible, ¿no? Igual vas a requerir sitios donde almacenar esa basura posteriormente, ¿o no? Posteriormente, más bien un tanque para el combustible, ¿no? Eso sí se necesitaría, que ocupa menos espacio. ¿Y la basura qué ocurre finalmente? ¿Físicamente se pierde? Digamos, antes era un sólido que ocupaba bastante espacio, ahora es un líquido que ocupa mucho menos espacio que ese sólido. Y está en un tanque y yo lo voy consumiendo conforme se va llenando, así que ya no es un problema ese almacenamiento. ¿Se va a requerir motores especiales para este tipo de combustible? La idea es que no, la idea es hacerle lo más parecido posible a la gasolina que usamos ahora, la del petróleo. ¿Cuál es la composición de la gasolina? Son líquidos, digamos, que están compuestos de carbono e hidrógeno principalmente. A eso queremos que se parezca el producto que sacamos de la planta. A pesar de que no tienen la misma fuente, ¿no? No tiene la misma fuente, pero el producto final es lo mismo. ¿El biocombustible que tú estás desarrollando hay ya en otros países o no? Bueno, hace unos días leía en Estados Unidos, concretamente me parece que era la ciudad de Las Vegas, ya había hecho un proyecto un poquito más grande que el nuestro, ya con la idea de empezar a producir. Sí, hacerle distrital, digamos, para no transportar tan lejos la basura. Decía uno de tus colegas que esto es un proyecto novedoso en la región, ¿no? Pero se me ocurre que en un momento dado puede ser el aporte al mundo entero, ¿no? Porque
podrías encontrar un recurso que este sí nos agota. Claro, sí. De la energía siempre vamos a depender, ¿no? Pero asimismo, tal vez no es dentro de todo lo que se necesita para vivir, debe ser el segundo o el tercero. Está el agua, están los alimentos, entonces... Claro, pero el petróleo, que es de donde hasta hoy extraemos el combustible, un día se va a agotar. Sí, seguro que sí. Y eso hay que ver qué pasa en ese punto, ¿no? ¿Cómo nació esta idea? Dinos brevemente. Bueno, nos daba la oportunidad Cenecid en ese entonces, tenía pocos meses en el INER y dijeron, bueno, tienes que mezclar energía, tienes que mezclar innovación, proponnos algo. Entonces pensaba, dice, bueno, energía, la basura está ahí, la basura es del mismo problema todavía, busquémosle un uso, hagámosle valiosa la basura. Y salió la idea. Había escuchado de la tecnología, había leído bastante de la tecnología, no directamente de la basura, ¿no? El proyecto se fue construyendo un poco viendo la necesidad del país con lo que se aprendió alguna vez. Y salió así, coger basura y hacer petróleo. Muy bien, esa planta enorme que ustedes han visto en el video se montó bajo la dirección, ¿no? y diseño de Ricardo Narváez, que hoy nos acompaña. Este joven brillante que está aportándole al país con nuevos conocimientos y que el mundo incluso puede tener la esperanza de allí encontrar soluciones a los combustibles. Vamos a una pausa brevísima, volvemos para seguir compartiendo con este invitado. Pero ¿y los jóvenes investigadores? ¿Son seres especiales incapaces de no manifestar inquietudes artísticas que otros jóvenes expresan? Descúbralo al volver. Al nivel de otras obras de arte de renombre mundial está el graffiti también. Estamos de vuelta compartiendo la historia de Ricardo Narváez. Probablemente después de pocos años, Ecuador empiece a buscar en sus archivos, en su memoria, ¿no? quiénes son los jóvenes que están en condiciones de liderar procesos de cambio en el país, ¿no? El esfuerzo tuyo y el esfuerzo de otros chicos, ¿qué propósito tiene? ¿Tú buscas llenarte los bolsillos de dinero? ¿O qué es lo que estás buscando? En global, yo busco ser feliz. Ahora soy feliz porque hago lo que me gusta. Algún profesor en el colegio nos decía, no se preocupen por el dinero, porque al que es bueno en lo que hace, eso le va a caer por añadidura. Preocúpense por hacer algo que les gusta. Y me pareció tan significativo eso que lo seguí. Te dio un buen secreto en realidad, pero... Además de eso, tienes una perspectiva de la comunidad, estás pensando en la gente, cuál es el vínculo emocional y científico que tienes con esa comunidad. Claro, bueno, por la naturaleza del mismo trabajo, todo lo que hacemos es orientado a ayudar a las personas, a solucionarle un problema, a hacerle la vida más fácil. Entonces, esa es la primera motivación que tenemos para desarrollar todo lo que se viene después. ¿Dónde aprendiste ese sentido de brindar tu esfuerzo a la comunidad? ¿En la familia? ¿En la universidad? ¿Dónde? En la familia, empezando por ahí, ¿no? Donde fui estudiando, digamos, siempre hubo gente, hasta en Inglaterra, ¿no? Un poco. Hubo gente que siempre me decía eso, aparte, ¿no? Bueno, siempre es... hagan algo útil por la sociedad. No, nadie vive por sí solo, siempre vivimos en comunidad. Hay que aportar a esa comunidad. Entonces, ese segmento de inteligencia que tiene el mundo es el que puede garantizar también gente que esté dispuesta a construir un mundo mejor. Bueno, cada cual aporta, en ese caso, tal vez el área en que me muevo puede aportar de esa manera y qué bueno que así sea. ¿Cómo ves al resto de jóvenes como tú que están emprendiendo? Allí veíamos la historia de Blanca Ríos, por ejemplo. Ella fue a hacer un postdoctorado para restaurar ríos. ¿Cómo ves a esa gente que está en tu mismo esfuerzo? Primero les agradezco mucho porque así ellos también tienen esa intención, ¿no? Se van a preparar para ayudar, para servir mejor, como decían en el colegio, a veces ser más para servir mejor. Tal vez eso resume bastante la frase. Yo les agradezco
porque soy parte de esa comunidad a la que están ayudando. Sí, lo veo así. Qué bueno. Y creo que en general el país puede agradecer ese espíritu que ustedes hoy tienen. Ojalá con el tiempo descubramos que ese talento, ese esfuerzo transformen más la vida. Para que todos pretendan lo que tú pretendes, ser felices, ¿no? O sea, allí está el secreto. Muy bien, vimos talento, residuo, nos falta urbano. A ver, ¿cómo te vinculas con la ciudad? Un poco con la música que escucho, un poco con un pasatiempo que tengo, pero hace un poco de años acá ya no le tengo. ¿Eres zurdo? Sí, puedo ser. Sí, muy bien. Vamos ahí. Vamos a abrir urbano. Veamos de qué se trata. Es una forma de arte, como lo veo yo. Al ser arte es una forma de expresión, de expresar ideas. En mi caso me gusta bastante porque, como ves, es fácil de hacer. Era bastante, digamos, asimilable. Tal vez para mí fue un poco evolucionando. Me recuerdo más o menos de edad de 13, 14 años. Nos íbamos con mi mamá. Yo también empecé un poco a interesarme en el dibujo, digamos, acompañándole a ella, que hacía un curso de arte y de cosas así. Dentro de cosas aprendí un poco de la base, o sea, por qué se dibuja, cómo se mide, los colores, algo también. Y un poco fue evolucionando del papel, de un carboncillo, que era la forma que yo aprendí a hacer eso, a los colores y a los sprays y a la pared. Es un poco incomprendido el graffiti, eso sí hay que decirlo. No a todo el mundo le gusta que vayan y le pinten la pared de la casa, a pesar de que sea muy bien logrado, a pesar de que tenga bastante trabajo lo que se tiene ahí. Eso tal vez también me llamaba la atención, decía, a ver, siendo algo tan bueno para mí, ¿por qué no lo veían tan bien, no? Porque era un poco asociado a veces hasta violencia, a veces hasta un poco de vandalismo. Pero bueno, le seguí. Hace un buen tiempo que no pintaba directamente en pared, el tiempo también me ha quedado corto por los estudios sobre todo, pero nunca me olvido de esto, es algo de lo que me encanta hacer. Ahí está. Hay gente que se puede volver loca cuando sale y encuentra que su pared está pintada, ¿no? ¿Tú desafiabas esa quietud de la vecindad o qué? Bueno, está un poco ese límite entre el respeto, digamos, volviendo a lo de la comunidad. También hay que respetar eso, ¿no? Las ideas de la gente siempre tienen que ser respetadas. Y estaban mis ideas también. Entonces, era un poco chocar lo uno con lo otro y espero no haber molestado a mucha gente. Ahora, hay que distinguir que en el graffiti existe un graffiti vandálico, que no sé si termina siendo graffiti, ¿no? Pintarrajear, ¿no? Sin tener un concepto gráfico generalmente que pudiera estar a tono con el pensamiento. Y hay ese otro graffiti que es artístico, ¿no? ¿Cómo marcar una frontera para distinguir lo uno y lo otro? Tal vez el límite depende mucho de la apreciación. Sí, depende mucho de eso. El graffiti es arte, como le digo. Ha llegado al Met de Nueva York, es al nivel de otras obras de arte de renombre mundial, está el graffiti también. Por otro lado está eso, ¿no? Que a veces, no sé, a veces no con la intención de hacerlo bien o con la intención simplemente de particular de alguna persona, rayaron la pared y... ¿A qué edad empezó tu afinidad, tu práctica grafitera? Yo diría unos 15 años, ¿no? Ya sabía un poco de cómo dibujar, o digamos la teoría de cómo dibujar, entonces... Saliste a dibujar siempre, ¿no? A poner Ricardo ama a tal persona. No, siempre a dibujar, siempre fue a dibujar. ¿Y lo hiciste en paredes lícitas o ilícitas? En el límite donde era lícito. Pintaba mucho, sobre todo cuando aprendía, ¿no? Cuando hay que experimentar para ver qué sale en terrenos vacíos,
donde yo sabía que no iba a molestar a mucha gente, ¿no? La gente suele tener, o algunas personas suelen tener, la noción o la creencia de que el graffiti tiene un vínculo con la delincuencia o con el consumo de drogas. ¿Qué decir a ese público? Tal vez lo oyeron de algún lado, tal vez lo relacionan a algún lado, pero al final es un prejuicio como cualquier otro y obviamente sin obligar a nadie podrían abrirse también al concepto que lo vemos nosotros, al concepto que lo veo yo. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Nos ha encantado mostrar tu historia, donde no solamente podemos explicar y divulgar con el público que eres un joven talentoso que haces cosas en favor de la colectividad, sino también que eres joven y que como tal eres también grafitero y tienes inquietudes que otros jóvenes como tú las tienen. Gracias por venir. No, que sigue ese gran espíritu. Gracias, y, Rodolfo. vamos a pedirte que respondas la pregunta que habíamos formulado al principio y que el público también pues habrá dicho lo suyo en las redes. ¿Qué país fue el primer campeón mundial de fútbol en la historia? Francia, Brasil, Uruguay e Inglaterra. Nuestro invitado también es futbolero, le gusta el fútbol. ¿Cuál es la respuesta? Si no estoy mal, es Uruguay. Perfecto, muy bien. C, Uruguay. ¿Qué dice el sistema? Respuesta C. La selección celeste ganó el primer campeonato en 1930 contra Argentina por 4-2. Fuente, la FIFA. Muy bien. Gracias, amigas y amigos. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Allí consta nuestra dirección. No dejen de escribirnos, es muy importante que sepamos lo que ustedes piensan para que eso contribuya a hacer un mejor programa para la familia ecuatoriana. Un gran abrazo, que pasen muy bien. Hasta pronto. Verdaderamente un lujo de programa. Elizabeth Rosales.